Gracias por sus oraciones. Una semana quejadito de salud, pero nada que el Señor no pueda restaurar y hacer para estar presente. Continuamos entonces sometiendo a ese corazón a la luz de la palabra, para que, así como cantábamos, pueda rendirse todo a Cristo. Para ello, y es el deseo del Espíritu, que el corazón se rinda a Cristo, pero como sabemos que es perverso y engañoso, pues tiene que ser renovado. Y qué bueno, renueva, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, mi corazón no puede ser igual. Y bueno, definitivamente esa canción de nuestro gran hermano, ya en la presencia del Señor Jaime Murrell, pues debo menguar para que crezca. Esa es la fórmula para que ese corazón pues se pueda rendir a Cristo. Entonces hemos querido durante este mes y hemos orado para que cada sermón, cada cántico, cada escuela dominical pueda conducir a nuestro corazón al sometimiento del Espíritu Santo. Y durante estas 2 semanas, para los que no han podido venir, hemos escudriñado a la luz de la palabra, pues hemos visto que la palabra nos invita a guardar ese corazón por encima de todas las cosas, a cuidarlo, a estar atento a él. Pues la misma palabra nos dice que es engañoso, que es perverso, que no quiere someterse a la guiatura del Espíritu Santo. Entonces ese corazón, como lo dijimos, que un día se desconectó de la fuente producto de la desobediencia, tiene que ser y debe ser reconectado otra vez a la fuente creadora, que es Dios Padre Celestial. Debe ese corazón, como lo hemos dicho, someterse a la guiatura del Espíritu Santo y dejar que sea el Espíritu que gobierne al corazón y que gobierne al alma y por ende que gobierne al cuerpo. ¿Para qué? Bueno, entre muchas cosas, para que pueda evidenciar el fruto del Espíritu Santo, el cual tiene que ser evidencia de un corazón conforme al de Dios. Y la semana pasada precisamente veíamos cómo era ese corazón conforme al de Dios y presentamos al menos 7 características. Dijimos que ese corazón debería ser, un corazón humilde, como humilde y manso fue el Señor. Un corazón de siervo, como ese que dijo que vino a servir y no a ser servido. Un corazón, lleno de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Un corazón agradecido, que cada día, que cada mañana, que cada tarde y que cada noche dé gracias a Dios, porque leíamos en Juan que esa es la voluntad del Padre, que seamos agradecidos. Un corazón que adore y alaba, como fue el salmista, que decíamos que no solo adoró y alabó él, sino que también invitó a su pueblo a hacerlo. Un corazón que acepta la voluntad de Dios por encima de sus circunstancias, porque ese corazón conforme al de Dios, del rey David, pues en persecución, en angustia y en tribulación siempre aceptó la voluntad divina e incluso la muerte de su hijo. Un corazón que se arrepiente, dijimos al final, que se arrepiente de su pecado y que se vuelve a Dios. Hoy vamos a ver entonces el peligro de un corazón endurecido. Y bíblicamente se refiere a una condición espiritual, miren, donde la persona se vuelve insensible a la voz de Dios, a su voluntad y a su llamado. Mire usted lo peligroso. Un corazón así, endurecido, se vuelve insensible a la voz de Dios, no quiere escucharla, por ende no quiere someterse a la voluntad y al llamado que tiene de Dios en su palabra, que ya sabemos que es el estándar conforme al de Cristo. Es una persona que por tal condición, mis amados, se resiste a la guiatura del Espíritu Santo. Y miren algunas características. Por ejemplo, la desobediencia es una muestra de esa condición de corazón endurecido. La falta de arrepentimiento y la ceguera espiritual son algunas de las formas que tiene un corazón endurecido. Y la persona con el corazón endurecido, tristemente rechaza el mandato expreso del Señor. Rechaza la exhortación que la misma palabra le hace, en la lectura que esa persona hace, en las predicaciones que esa persona escucha y en las exhortaciones que algún hermano que Dios puso en su corazón hacerle ese llamado de atención a ese hermano o a esa hermana, pues esta persona no quiere esa exhortación. Se le hace difícil entender la palabra de Dios y es incapaz de ver las verdades bíblicas. La pregunta,
que hice en esta semana. ¿Un creyente puede sufrir de este mal? Digo, aunque sea momentáneamente. Bueno, la respuesta es sí. Y los mismos discípulos del Señor fueron cuestionados por Él en ese sentido, y lo vamos a ver en el primer punto, cuando lleguemos allá. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, porque mire, varias veces en la palabra se hace referencia a corazones endurecidos. Tal es el caso, por ejemplo, de este corazón, Éxodo 9:35. ¿Pueden leerlo todos? Y el corazón de Faraón se endureció, y no oyó la oración de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ni 10 plagas lograron ablandar ese corazón. Increíble. Pero otro corazón endurecido fue el de Saúl, tanto que perdió su reino. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, lo cual nos deja ver que entonces el corazón de Saúl no era, porque si está buscando este nuevo corazón y ese nuevo varón conforme a su corazón, pues indica que el corazón de Saúl definitivamente se había endurecido. Entonces, se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, la causa de aquel corazón endurecido, por cuanto tú has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, el mismo Salomón también, lamentablemente, aunque inicialmente recibió mucha sabiduría, mucho entendimiento, con el tiempo su corazón se apartó del Señor. Vamos a ver el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, verso 6. Dice: Salomón, ¿qué hizo? Entonces, una característica de un corazón endurecido es que hace lo malo ante los ojos del Señor. Bueno, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Él se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho ¿quién? Ese corazón conforme al de Dios. ¿Ven las dos diferencias allí? Y los contrastes. Pero su pueblo también, todo el pueblo de Israel, el Señor le ha dicho en la palabra que tiene dura cerviz, que tiene duro corazón, y ese término tiene que ver con el buey que se negaba a dejarse guiar por el cabestro del granjero. Un buey en esa condición era llamado dura cerviz. Ese pueblo de duro corazón lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento rebelarse contra Dios, no una, no dos, no tres, sino muchas veces. Y hoy vamos a ver entonces la otra cara de la moneda. Repito, la semana pasada vimos un corazón conforme al de Dios, y hoy vamos a ver la contraparte, las características que puede presentar un corazón endurecido. ¿Qué nos proponemos? Cuando se me va a caer la cédula. ¿Se acuerdan lo que estaba en la California, que entrenaban a los futuros cajeros de los bancos? ¿Alguien lo recuerda? Era como un INSE, pero específicamente bancario. Se me olvida el nombre. Algo así. Bueno, ellos, a los cajeros, le entrenan con el billete verdadero. Textura, forma. Es el verdadero que le enseñan. De tal manera que en la memoria muscular y en la textura sepan cuando llegue el falso puedan apartarlo, y por eso ustedes ven que hacían así y apartaban el malo. Entonces, bajo esa analogía, ¿verdad? Queremos, habiendo presentado un corazón conforme al de Dios, billete verdadero, y ese es el que nos interesa, pero vamos a ver hoy el falso, de tal manera que también como los cajeros podamos apartarlo, echarlo a un lado. Vamos a ver un corazón duro que hace lo malo. Este era el texto que teníamos pendiente. Un corazón duro olvida los beneficios de Dios, incluso olvida los milagros que hace en su vida. Triste, ¿verdad? Repito, un corazón duro tiende a olvidar los beneficios de Dios, olvida los milagros que ha hecho en su vida. Marcos registra un intercambio de palabras entre el Señor y los suyos, porque después de esto sucede poquito tiempo después de haber visto la multiplicación de los panes y de los peces.
Ellos se apartaron a un lugar y no llevaron comida, y el Señor los encuentra discutiendo, y ellos decían entre sí: oye, nos regañan porque no trajimos pan. No era eso, pero el Señor sí llama su atención y les dice, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tienes pan? ¿No me entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tienes el corazón endurecido? Le tiene que decir el Señor. Teniendo ojos, no veis; teniendo oídos, no oís, y no recordáis cuando partí los 5.000 panes entre 5.000. Y les preguntan: ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le responden, por cierto, 12. Entonces, la semana pasada decíamos que el corazón conforme al de Dios es agradecido, no olvida los beneficios. Y qué contraste con este corazón duro. Parece ser entonces, según este relato, que un corazón duro, habiendo visto milagros, habiendo disfrutado de esos milagros, tal es el caso de los discípulos, bueno, rápidamente como que olvidaron lo que el Señor había hecho por él, y el Señor tiene que exhortarlos y reclamarlos. Pero a veces nosotros jugamos la historia bíblica y decimos: wow, si yo hubiese estado ahí, yo sí lo recuerdo. No, falso. También lo olvidamos, porque cuántas veces nos hemos olvidado milagros que el Señor ha hecho en sus vidas. Cuántas manifestaciones gloriosas ha hecho el Señor con nosotros, con un familiar, con un amigo, con una persona por la cual oramos, y esa persona se levantó, pero se nos olvida. ¿Y qué tal si el Señor nos dice: no recordáis? ¿Aún tenéis el corazón endurecido? ¿Qué tal que nos lo diga a nosotros y nos lo dice? Lo que pasa es que a veces tenemos el oído tapado, como yo ahorita, que se me acaba de destapar. Toda la adoración allí me sonaban unas cosas y ahorita, gloria al Señor. Lo segundo, entonces, un corazón un corazón endurecido, mire lo que hace: se vuelve necio y es entenebrecido. Y vamos a ver, porque esto se refiere a las personas cuyo entendimiento está oscurecido, está nublado, está lleno de tinieblas. Es un corazón que ha perdido su luz, la claridad, ha perdido la capacidad de discernimiento. Y vimos el ejemplo de Salomón en la Biblia. Como decía una canción que me escribiera el pastor Richard, llanera: bellezas construyó, misterios descifró, tuvo fortuna, tuvo esplendor. ¿Y qué pasó? Bueno, su corazón, ya avanzado en años, se entenebreció. La Biblia registra, por cierto, también ese tipo de corazón, aunque lo va a encontrar usted allí. Dice que las mujeres fueron las que lo llevaron a apartar su corazón del Señor. Bueno, yo lo respeto, la Biblia lo dice, pero acuérdense que ¿qué es nuestra propia concupiscencia? Entonces es que simple y llanamente pues él endureció su corazón, porque si ya tenía bastante sabiduría, pues la pudo usar ahí. No estamos juzgando, quiero aclarar pues que sí, que es mi propia concupiscencia, que sí, que también otros pueden llevarme el corazón endurecido. Sí, la palabra lo registra. Saúl también pues endureció su corazón. No buscó al profeta, y buscó a quién, a una divina. Entonces, repito, los patrones son que soy yo el que no hago caso a la palabra del Señor, soy yo el que no veo las alarmas, las alertas, soy yo el que me resisto a la guiatura del Espíritu Santo, soy yo el que comete el pecado. Pero después busco a otro culpable. Este tipo de corazón, me refiero al corazón duro. Efesios 4:18 y Romanos 1:21 hablan un poco de él. Vamos a ver aquí. Pablo dice que habiendo conocido a Dios, esto es con nosotros, esto es con los creyentes, esto es con los cristianos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón, y fue entenebrecido. Por eso es que digo, un corazón duro se vuelve necio y se entenebrece. Y tenemos que convenir en algo: esa condición espiritual de la dureza del corazón, como es una desconexión de la vida espiritual, siempre llevará consigo acciones
negativas, acciones que dañan a ti, dañan a otros, tristemente dañan a tu familia. Esa desconexión de la vida espiritual siempre llevará a eso. Finalmente, corazón endurecido, bueno, no entiende, menos comprende, no ve, no oye y no recuerda. ¿Qué tal? Suena duro, ¿verdad? Repito, un corazón endurecido no entiende, no comprende, no oye, no ve, no recuerda. Marcos 8:18, ustedes lo leyeron. ¿Tenéis endurecido el corazón teniendo ojos? No veis. ¿Teniendo oídos? Y no recordáis. Sabemos entonces que un corazón duro está desconectado de Dios y por eso, bueno, ni entenderá, ni comprenderá las cosas espirituales, porque ese corazón, ¿dónde anda nadando? En la carne. No está sujeto al Espíritu. Al no estar sujeto al Espíritu, todas las cosas, porque las cosas del Espíritu, con el Espíritu es que se disciernen. O sea, no estar nadando en el Espíritu, sino en la carne, no va a comprender, no va a entender las cosas espirituales. Nunca, nunca, nunca entenderá el propósito de Dios para su vida, para su familia, para su empresa, para su país. Entonces, ese corazón es incapaz de oír la voz de Dios. De hecho, lo va a ver usted, lo ha visto con familiares y amigos que usted ha predicado. No, ellos se niegan a oír la voz de Dios. Son incapaces de ver con ojos espirituales las maravillas que hace el Señor. Y que gracias a Dios cada domingo escuchamos 2 o 3 acciones de gracia y podemos ver nosotros con esos ojos espirituales todas esas grandes cosas que está haciendo el Señor. Pero esa persona no entiende. Y me puse a buscar el significado de entender, es captar una idea, pensarla y luego actuar en consecuencia. Bueno, ¿cómo va a actuar si no entiende? Si no comprende. Entonces es triste. Vamos a ver la raíz. ¿Dónde está la raíz de estos corazones así? Primero, la primera causa o raíz es la resistencia a la verdad de la palabra. Y aquí vamos a ver algo que le pasó al propio pueblo de Israel, pero es la falta de disposición a escuchar la palabra y a aceptar la palabra y a obedecer la palabra, que es un proceso. Es escucharla, entenderla y obedecerla. El pueblo de Israel cayó en este renglón que le estoy diciendo de resistencia a la verdad, de resistencia a la palabra. ¿Cuántos profetas no le hablaron? Y en Sofonías 3:2 dice que no escucharon la voz, ni recibieron la corrección, ni confiaron en Dios y no se acercaron a Dios. Es un corazón duro, parece vestigio de un corazón duro. No todos a la vez. Claro. ¿Y qué vino sobre ellos? Juicio. Naciones que se tuvieron que llevar a la cautividad. Otro punto, el orgullo y la soberbia. Wow. Se manifiesta como vanidad, como una creencia de superioridad, una excesiva altivez y poca o cero humildad. Los corazones así son difíciles de ablandar. Tienen que a veces pasar por unos procesos tormentosos, dolorosos, tribulaciones para ablandarse. Pero hay otros que aún así no se ablandan. ¿Conoce corazones así? Otra raíz del corazón duro, la práctica continua del pecado. Y todos sabemos que el pecado constante en nuestras vidas cauteriza el corazón. Ya los siguientes pecados, después del segundo o del tercero, ya no te importa, ya te acostumbras. Por eso es que la palabra nos insta: examina, Dios, el corazón, tú mismo, examínate, arrepiéntete, conviértete. La palabra nos está siempre hablando en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si no lo hacemos, viene el otro y después es práctica constante. Así de sencillo. Por supuesto que ciega el entendimiento y nubla la razón también el pecado. Lo hemos visto en los personajes bíblicos. Ahora, hemos dicho que todo mal trae consecuencias. Ahí como que entramos en la recapitulación, pero vamos a ver las consecuencias de un pecado. La habíamos puesto allí. Sí, Sammy la busca allí internamente. Pero en fin, consecuencias, ya vimos la raíz, ¿cierto? Vamos a ver las consecuencias de un corazón endurecido. Primero,
rompimiento de la comunicación con Dios. Por supuesto, ya ese corazón cauterizado, enredado en los vicios, en el pecado, en la soberbia, en todas esas cosas que hablamos anteriormente, pues hacen que tú rompas la comunicación con Dios. Y eso se llama alejamiento espiritual. Es como un bache que cae, y el creyente no está exento a eso. Cae en un bache, no ora, no lee, no quiere congregarse, y cada error de eso, de no orar, va sumando y va generando como esa montaña de nieve que va haciendo esa gran bola de nieve. Otra consecuencia inevitable es deterioro en nuestras relaciones interpersonales. Si no estamos bien con Dios, ¿cómo vamos a pretender estar bien con los otros? Con mi hermano, con mi esposa, con los hermanos de la fe, con los compañeros de trabajo, con nuestros cercanos, en nuestra familia. Esos corazones así crean conflictos, mi hermano. Crean conflictos, pero así, de un minuto para otro. ¿Ven la diferencia con los hermanos como ataque? No como exhortación, no como que te lo están diciendo de cariño, sino que empieza a ver, en vez de ver esa oportunidad para crecer, para corregir, para mejorar, no. Lo ven como amenazas irreconciliables. El famoso del mundo te hago las cruz. Sí, pero no así. Es la X la que hace. La tercera consecuencia la hemos visto en la Biblia: juicio y condenación. Es lo que viene. Un corazón endurecido sin duda puede llevar a juicio, sí, y a la separación de Dios. Lo hemos visto en las historias bíblicas en el Antiguo Testamento. La dijimos hace rato: Saúl, Salomón, y ustedes tendrán en su mente ahorita otros personajes. La buena noticia es que Dios no trajo un juicio nunca a su pueblo sin advertir, sin comunicar y sin dar un chance al arrepentimiento. ¿A través de quién? De los profetas en el Antiguo Testamento. ¿A través de quién ahora nosotros? A través del Espíritu del Señor y de su palabra. Entonces, sí, la salvación no se pierde, chévere, estamos anotados ya, pero no, la comunicación, la relación con el Señor, el gozo de la salvación, la intimidad, la comunión, el alejamiento, eso es muerte espiritual, amado. Entonces pareciera a veces que nos agarramos, damos algo, pero espérate, no es licencia tampoco para pecar. O sea, pero Dios espera hasta la última hora. Su deseo es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, y ese es su deseo. Ahora, ¿cómo revertir un corazón endurecido? Sí estaba. ¿Cómo revertir eso? Primero, ustedes lo dicen, permitiendo que Dios, ¿qué? Lo hemos dejado hacer eso. Es una promesa, está allí. Al aceptar a Cristo, Él cambia ese corazón de piedra por uno de carne. Pero dijimos que conviven las dos naturalezas allí. O sea, hay que alimentar ¿a cuál naturaleza? A la espiritual, a esa que está ahora conforme al Espíritu. Y ya hemos visto a la luz de la palabra como personas escogidas por Dios, utilizadas por Dios en un momento, no hicieron esto que estamos hablando, y su corazón fue tiñéndose de negro, endureciéndose. 2, arrepintiéndome y convirtiéndome. ¿De qué? Del pecado completo, pero sobre todo del pecado de la soberbia y el orgullo, que creo, en mi opinión, es el más fuerte en esto del corazón. Lo hemos visto. Pero lo tercero es siendo sensible a la voz de Dios. No solo oírla, que la oímos bastante a través de la palabra, de la oración, de las prédicas. Hoy en día con el YouTube, muchos de ustedes seguramente, igual que yo, vemos prédicas semanales de esos grandes expositores bíblicos, o esta semana la gran partida, ¿no?, de la carta. Tremendo, pero queda su legado. Pero entonces, esa voz que escuchas y escuchas, que ves en las plataformas digitales, que las lees, que la escuchas en los cultos de oración, en las reflexiones bíblicas, que la escuchas en los diferentes estudios bíblicos, pero que no obedecemos, que es el paso que nos falta. 4, siendo mansos y humildes de corazón como nuestro Señor. Vaya que nos falta eso de humildad a todos. A todos.
Y el que quiera estar libre de esto, pues tiene que arrojar la primera piedra. Luego permitir la regeneración del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Amén. Bien, un corazón endurecido, vimos que olvida los beneficios de Dios, olvida los milagros, olvida las cosas maravillosas que hace Dios, olvida que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, olvida que está sentado en lugares celestiales, olvida que tiene pues una vida eterna para alabar y alabar a Dios. Olvida eso. Un corazón endurecido, ¿qué más hace? Dijimos, se vuelve necio y entenebrecido, es decir, se va tiñendo de negro poco a poco. Eso es un proceso, no vaya a creer que eso es ¡fum! Se endureció ese corazón. No, cuidado con las pequeñas cosas, las pequeñitas cosas que ya las dijimos. No empiezo a leer la palabra, no empiezo a congregarme, no me importa, este domingo no voy, el otro tampoco, este sí, con uno que vaya está bien. Cuando esté entenebrecido, recuerdo al hermano que no al otro hermano. Tercero, bueno, no entiende, no comprende, no ve, no oye, no recuerda. Y si Dios ama un corazón agradecido, bueno, no creo que lo ame mucho, porque no recuerda esas grandes cosas, no oye lo que el Señor le dice, no ve las maravillas, no entiende, no discierne las cosas espirituales. Ese es el peligro, amado. ¿Qué más dijimos en los pocos minutos que tenemos acá? ¿Seguimos? Vimos la raíz de ese corazón. Se resiste a la verdad de la palabra, no quiere escucharla, no quiere nada, se llena de orgullo y de soberbia. Esa es otra, porque la persona con el corazón endurecido se envanece tanto y hay tanta tiniebla que cree estar por encima de la palabra, de tanto conocerla. Ojo, esto le puede pasar a cristianos, y lo estoy diciendo con propiedad. La soberbia y el orgullo, y sí, yo conozco, y Hebreos 15 y Efesios 4, y usted ve que la manejan perfecto, y la hilan, y wow, y mi conducta, y mi testimonio. ¿Qué opina mi esposa de mí? ¿Qué opinan mis hijos de mí? Eso vale, eso tiene que ser un todo, ¿no? Se llena de orgullo, y de ahí nace el orgullo, la soberbia. Yo me la sé toda, yo conozco la palabra. ¿Qué me va a decir este negrito a mí? Que ese hermano mío viene de la misma iglesia. 3, hasta ayer era normalito aquí. 3, la práctica continua del pecado. El Señor tenía, pregunta retórica, tenía contemplado que pecaremos. Sí, envía a su Hijo. Y entonces hace un todo, lo que Pablo llama el misterio, el gran misterio de la reconciliación. Entonces tiene que proveer una serie de cosas, no solo a Cristo, sino un espíritu que después nos lleve y nos conduzca a cosas que el corazón no va a aceptar ni va a querer. Eso es lo peligroso, amado. Por eso le estoy diciendo, estaba dispuesto que el espíritu gobernara. Hace que la desobediencia trajo que ahora el corazón y el alma llevaran las riendas de ese caballo. Tiene que bajarse y montarse ¿quién? El Espíritu Santo allí, para que pueda redarguir, frenar, exhortar, corregir, instruir. Pero la práctica del pecado es una raíz. Entonces, cuidado con esto, ya dijimos, cuidado. Caemos, sí, dice Pablo, pero no hacerlo una práctica. Y ahí está el detalle. ¿Vamos a pecar? Sí, seguramente sí, pero me arrepiento, me convierto, y por lo menos ese pecado no cometerlo en lo sucesivo inmediato, me refiero, porque no es que voy a pecado, no sé, mentir, sí. Bueno, y miento, perdón, Señor, y mañana miento, no. Seguimos, vimos esa raíz, al menos esas 3, pero después vimos las consecuencias.
Dijimos que una de las consecuencias se rompe la comunicación, poca intimidad, poca relación. Y wow, ¿qué pasa? Véalo con su esposa. ¿Qué pasa si usted se va alejando y no le da el besito buenas noches? Y en la mañana no le dice buenos días. Y se va y dice, mínimo. Entonces no hay relación, no hay comunión. No hay relación, no hay comunión, no hay comida. En este caso la comida espiritual, el pan que no perece. Vamos a borrar eso porque después no nos va a hacer hoy el almuerzo. Deterioro en las relaciones interpersonales. Hermano, fácil. Bueno, estamos dando ahora muchos tips, porque ahora las esposas y los esposos van a estar. Cuando vean que el esposo está muy refunfuñón y trayendo mucho conflicto, mira, amado, cuidado. Creo que revisa tu corazón, que se está endureciendo. Es que no puede, yo siempre me resisto a creer que en un hogar cristiano hayan peleas sí fuertes, pues. Desaveniencia, diferencia, yo creo que sí, pero peleas, cosas malas, negras, no. Problemas en las relaciones con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos en la fe sobre todo. Síntomas inequívocos de un corazón o que se esté endureciendo, ojalá, para que pueda devolverse, o que ya está endurecido, o peor, entenebrecido. Seguimos. Bueno, juicio y condenación, advertencia. Si yo veo que mi corazón se está poniendo feito, negrito, durito, epa, hay juicio, hay separación. ¿De qué? De la relación y la comunión. Ya estás muerto espiritualmente. Morirse físicamente ya es lo de menos, no importa. Yo creo que más importante para nosotros es no estar muerto para su Señor, para su amo, para su todo. ¿No cantábamos todo eso? ¿Cantábamos o no cantábamos todo eso? Por eso es que yo digo, las canciones son compromisos. Y quizás lo veo de hace unos años para acá realmente. Pero a veces cantamos cosas que no estamos dispuestos a hacer. Seguimos. Bueno, ¿cómo revertir todo eso? Nada. Bueno, dejamos que el Espíritu Santo empiece la obra. Y la promesa es que el que comenzó la buena obra la va a culminar. Pero, ¿cómo quieres que la culmine? Si tú pones de tu parte, es más pronto. Si te pones muy duro, bueno, procesos, tribulaciones, cosas. Ahí lo vimos en la cena. Muchos duermen por eso, muchos están enfermos por eso. Entonces, ojo, mi hermano, yo de verdad, este sermón no es, ¿sabes? No quiero como que ser, ay, pero todo lo mismo, una regañadera, una cosa. No, yo lo que quiero es felicidad, yo lo que quiero es buenas relaciones, yo lo que quiero es que nos soportemos, yo lo que quiero es que nos amemos. Pero si yo veo que 9 meses predicando no sucede eso, seguiré predicando estas cosas. Cuando todos nos amemos, bueno, no predicar de otras cosas. Y nos soportemos, y nos amemos, y nos respetemos, y que nos duelan las cosas del otro. Pero hermano, nos tiene que doler la familia de la fe. Y nos tiene que importar cuidar la familia de la fe. Entonces, eso es. ¿Qué más vimos? Me aparto, me convierto, trato de eso y exhortarlo, hermana, que veo que esto, hermano, veo que, oye, dijiste tal cosa, no me parece. Bueno, chévere, gracias, hermana, oye, sí, o te explico por qué, estaba menos mal, no sé. Bueno, bien, pero cuidado. Seguimos. Ser sensible a la voz de Dios. Eso va a depender de lo que cantábamos, de menguar, de ir a la cruz y un sinfín de cosas que usted sabe más que yo. Ser manso y humilde de corazón. Si alguien me dijera la primera o la única característica, me sentí una sola que tiene que tener el creyente. Un creyente, un discípulo del Señor, un hijo de Dios. Si me preguntan una sola, me quedo aquí. Porque todo lo contrario a eso no va a permitir
la obra de Dios en su vida. Permitir la penetración del Espíritu, ya está claro. Bueno, todas esas cosas, mis amados. Conclusiones entonces, según lo que hemos visto hoy. Bueno, ese corazón endurecido presenta una incapacidad, ya la vimos, de que no va a permitir que ese corazón, que debe estar guiado por el Espíritu Santo, no va a permitir que entienda, que discierna, que oiga y que recuerde todo lo que está en la palabra del Señor. Repito, un corazón duro o empezando a endurecer se revela contra la guiatura del Espíritu Santo, y allí mismo, enseguida, eso sí va a ser inmediato, no va a oír, no va a entender, no va a querer exhortación, va a ser insensible a la voz de Dios y va a empezar a hacer todo lo contrario de lo que dice la palabra. Se vuelve frío, insensible y, fíjese usted, inflexible, que es lo peor. Lo delicado de un corazón así es que nunca va a eso, nunca va a ir a Cristo, nunca va a ir a Dios, nunca va a ir a las cosas espirituales. Para ese corazón va a ser fácil entonces murmurar, hablar mal del hermano y de su iglesia. Y recuerden lo que dije: usted habla mal de su iglesia, está hablando mal de Cristo, porque Cristo es la cabeza de esta iglesia. Sí. Los corazones endurecidos pierden el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Puestos los ojos en autor. Al quitarlo, como Pedro, te va para el fondo del mar. Vimos que es posible que un creyente tenga visos de un corazón así. Sí. Pero es necesario corregir, mi querido Juan, esas actitudes. Y la palabra, qué bueno que Dios no le quitó esos ejemplos quizás negativos de esos grandes líderes, de esos grandes siervos. Qué bueno que están allí. Y eso nos permite ver, oye, cuidado, mira, sí, hasta los más, fieles, mártires incluso de la fe, bueno, tuvieron sus fallas, tuvieron sus errores, pero se arrepintieron, pero se convirtieron. Esos discípulos que fallaron ahí en Marcos 8, 17 al 19, fueron posteriormente los grandes apóstoles. Entonces eso es lo importante, esa es la esperanza. No crean que es puro regaño, hay esperanza. Pero ¿qué debemos hacer entonces? Desechar el orgullo, que no es otra cosa que la arrogancia y la altivez. Desechar la desobediencia, mi querida visitante. Desechar el pecado. Y lo triste de un corazón así, que se resiste a la corrección, a la exhortación, al arrepentimiento genuino, a la guiatura del Espíritu Santo, no en vano el Señor advierte esos corazones. Mire lo que dice el Señor, para finalizar con algunas. No endurezcáis el corazón, Salmo 95:8. Después en Hebreos 37:9, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Lo repite también en el Nuevo Testamento. Pero el que endurece su corazón cae en ruina. Proverbio 28:14. Oye, vamos a repetirlo para irnos con esa. Porque a veces uno dice que lo negativo que camina, reacciona. Vamos a verlo entonces. Pero el que endurece su corazón cae en ruina. Vamos a repetirlo. Pero el que endurece su corazón cae en ruina. Proverbio 28:14. Romanos 2:5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el problema de nosotros, repito, es que leemos la palabra, somos advertidos, ya lo repetimos 3 veces, Proverbios 28:14, y muchas veces entonces queremos seguir teniendo las mismas actitudes. Queremos seguir teniendo nuestras mismas actitudes no cambiadas y no corregidas. Y queremos seguir teniendo los mismos pecados no arrepentidos y convertidos. Ese es el problema. Ahora, el deseo del Padre es una sola cosa, y se las voy a decir para resumir y cerrar. Que ustedes saben cuál fue el único corazón obediente hasta la muerte. Fue el de Cristo. Y es ese corazón del Hijo que Él quiere que palpite en el reino. Amados, Dios sabe que no podemos, que vamos a pecar, que vamos a ser insensibles en muchas ocasiones, que no vamos a proceder, que aunque hemos escuchado miles de prédicas y lo podamos decir, y yo mismo que estoy diciendo esto puedo
a la semana hacer cualquier falla con mi esposa, con cualquier amigo. Pero por eso es que Él se asegura que como el único corazón conforme realmente al de Él es el de su Hijo. Lo dije el domingo pasado, aunque David fue llamado conforme al de Dios, pecó y gravemente. Entonces, si comparamos el corazón de David, que fue sombra y tipo del que habría de venir, y comparamos el corazón de Cristo, ¿con cuál corazón se quedará Dios? Definitivo, con el de su Hijo. Entonces, ese corazón de su Hijo, que es 100% obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es 100% siendo la voluntad del Padre, ese es el corazón que queremos. Entonces, ese corazón de Cristo es el que debe palpitar en el nuestro. Quiere el Padre que nuestro corazón definitivamente asuma la nueva naturaleza que es conforme al Espíritu, y que sea el Espíritu que gobierne ese corazón. Quiere finalmente corazones conforme a Él. Yo les dije, vámonos con el verdadero, el del domingo pasado. Quise presentarlo para ver, y que yo sea valiente en examinarme y en autoexaminarme hoy, todos estos días. Wow, ¿qué área allí tengo donde hay vestigios de un corazón endurecido? ¿Qué hay de mi sensibilidad espiritual? ¿Qué hay de mi compasión? No solo por las almas que se pierden el Evangelio, sino por mis hermanos que están enfermos y no los llamo, no los visito, no colaboro. ¿Qué tal estoy con las misiones? ¿De verdad me importa? Miren lo bonito que Dios ha prometido, mis amados, con respecto a nuestro corazón. Primero, ponernos uno nuevo. ¿Cuál es? De carne. Escribir su ley en nuestros corazones. Jeremías 31:13. Estar cercano a nuestro corazón, porque Él está cercano a los corazones quebrantados. Entonces, no lo dijimos, pero la semana pasada podemos anexarle esto al conforme a Dios. Un corazón conforme a Dios, un corazón quebrantado. Entonces, a los corazones quebrantados, humillados ante su presencia, Él promete estar cercano. Salmo 34:18. Eso será posible en cuanto llenemos el corazón de amor, fe, paz, benignidad, mansedumbre. Usted sabe todo lo que dice ese texto. Nuestro corazón debe estar lleno, saturado del Espíritu Santo. Es la única forma en que ese corazón sea conforme al de Dios. No teniendo todos los 9 rasgos, entonces hay partes endurecidas, ¿cierto? Estamos llamados a tener un rasgo o 2 o 9. E incluso, aunque Gálatas resume 9, usted en el estándar de todo el Evangelio y de Cristo puede anexarle otras actitudes que tuvo el Señor. Ese corazón perverso y engañoso tiene que ir todos los días, a cada ratico, a la cruz, a morir. Nuestro tesoro debe ser su ley, pues donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Nos advierte hoy entonces el Señor sobre la dureza del corazón y cómo este puede impedir no escucharlo, no comprenderlo, no recordar las cosas que hace por nosotros, no comprender la verdad del Señor y, repito, llevarnos a esas consecuencias terribles que vimos hoy y no comprender su ley, sino lo más triste, no experimentar el gozo de su presencia en nuestra vida. Segundo, ese corazón endurecido no va a dejarnos llenarnos de la plenitud de Cristo, aquella serie que hablábamos. Cada paso de ese corazón endurecido va en contra de ese crecimiento, de ese conocimiento de la fe y del Hijo de Dios y de lo que es Él para el Padre. Claro, yo estoy escondido en Él, pero ¿en qué porcentaje de plenitud estamos? Es importante mantener nuestro corazón abierto y receptivo a la palabra de Dios y no permitir que las circunstancias, que las preocupaciones, que las aflicciones e incluso que el pecado endurezcan mi corazón. Lo voy a repetir, no puedo permitir, porque fue lo que le pasó a los apóstoles. Estaban hablando de pan, estaban hablando de cosas terrenales y por eso Él les llama la atención. Oye, ustedes también tienen el corazón endurecido como los israelitas. Están hablando de cosas terrenales y de pan. O sea, no vieron lo que yo hice, el milagro que hice
que apuntaba y daba una señal de quién soy yo. Entonces fíjense lo delicado que la preocupación, la distracción, el no poner los ojos en su autor y consumador de la fe me lleva a no permitir ver las grandes cosas, las maravillas y por ende a hacer proclive a que mi corazón se endurezca en cualquier momento por cualquier tontería. Y eso es lo delicado. Vamos a orar porque esto es serio, amados. Lo quise presentar porque de ello depende nuestro crecimiento espiritual, nuestra comunión, nuestra interrelación, no solo aquí sino con nuestros familiares y nuestra comunicación con el Señor. Amén. Así es que bueno, tenemos las dos presentaciones, el corazón conforme al de Dios y el corazón contrario, el corazón endurecido. Escojamos. Palabra de vida para que vivas o palabra de muerte para que mueras. Amado Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra hoy, en ese día tan importante, pues para los niños, tú dijiste que fueran a ti, que no se lo impidieran, porque de ellos es tu reino. También dijiste que fuésemos como ellos para también accesar a tu reino. Llénanos de inocencia otra vez como ellos. Llénanos de perdón como ellos, que pelean y al ratito están jugando de nuevo. Llénanos de fe como ellos, que creen ciegamente en alguien superior a él, como es el Padre, la Madre, y después cuando se dan cuenta, creen ciegamente en ti también como poderoso Dios. Que seamos como ellos en nuestros corazones, corazones de carnes, corazones transformados y guiados por el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, pero más que entenderla, a ejecutarla y a cuidar que ese corazón no se endurezca, porque definitivamente lo primero que hace es contristar al Espíritu tuyo, a ti en lo personal. No podemos permitir que sientas otra vez tristeza de habernos creado. No lo podemos permitir. Señor, hoy todos estos corazones que están aquí los rendimos ante ti. Todo a Cristo se rinde y se entrega con el fin de serte fiel. Pero también, Señor, cuando haya vestigios, visos de un endurecimiento, renueva nuestro corazón para no ser igual que cuando no te teníamos a ti reinando en nuestro corazón. Señor, que menguemos para que crezcas tú y cada día ser más como tú, parecido a ti, hablar como tú y expresar tu gloria, que es el deseo del Padre, que cada creyente exprese la gloria de aquel que fue entregado para que todos accesemos a esa gloria eterna, futura, pero que debe ser vivida. Ayúdanos a crecer. Encomendamos esta semana a ti con estos dos planes evangelísticos, con el culto de oración. Encomendamos también los discipulados de hombres y mujeres. Encomendamos, Señor, también los que van a asistir a la marcha para Jesús, para dar testimonio de una iglesia viva, de una iglesia toda de San Antonio que sale a decir: aquí estamos, creemos en un Dios maravilloso, creemos en un Dios poderoso que va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra nación. Recomendamos esta semana. Te damos gracias por la que pasó, por la que ha de venir. Llena nuestros corazones para que tu paz gobierne los mismos. En nombre del Señor damos gracias.